19:29 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, ha habido polémica en los últimos días, en las últimas 2 semanas por lo menos, de lo que ha sido esta noticia que se ha dado en todo el país, donde se van a ver aumentos, y ya se están viendo algunos aumentos en lo que es el transporte público, el transporte de pasajeros, los colectivos, y se han visto incrementos. Bueno, por ejemplo, en el caso de Córdoba tenemos 700 pesos actualmente el boleto, y se ha dado esta idea, ¿no? Esta lucha, esta pelea entre diferencias entre los gobiernos de las provincias y lo que es el gobierno nacional. Por un lado, donde bueno, unos echan la culpa entre ellos, y esta decisión, esta idea de Javier Milei de terminar con este fondo que lo que hacía era subsidiar una parte, no todo obviamente, del transporte público de pasajeros en las distintas provincias. Bueno, por un lado, lo que se dio, gracias a esto, se dio a conocer que las provincias, si bien tienen déficit cero, y actualmente, bueno, ya hemos hablado acerca del superávit a nivel nacional, nos hemos encontrado con gastos realmente abultados, enormes, en lo que refiere a los gastos de las provincias, en lo que refiere a los subsidios que hacen las provincias de, por ejemplo, festivales, por ejemplo, también de lo que tiene que ver a costa de transferencias discrecionales del Estado, ¿no? Aparte de las transferencias discrecionales en algunas provincias. A costa me refiero, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. A costa, eso no es que, digamos, logran el superávit por sí solos, o que no tienen déficit, por lo menos. Sin déficit. No es que están sin déficit por sí solos, sino que es a costa de recibir transferencias discrecionales, y que si no las reciben, no logran alcanzar ese, porque justamente se ve unos gastos exorbitantes, como les decía, incluso de subsidios que realizan las provincias, por ejemplo, como les decía, en el ámbito del deporte, o por decir uno nomás. No es que tenga algo en contra del turismo carretera, del TC2000, pero también se financia, ¿no es cierto?, se subsidia como festivales. Tampoco tengo nada en contra de los festivales. Bueno, últimamente quizás sí, en los últimos años los festivales dan bastante que hablar. No es el talento que se encontraba en otros años, pero bueno, más allá de eso, y más allá de las cifras, ¿no? Si son 90 millones para el festival tal, o son 100 o son 200, bueno, no importa el monto, pero cuando se ven también los ministerios de género en algunas provincias, donde se ven todo tipo de gastos que podrían, estamos en crisis, ¿no? Se supone que debería haber un recorte, y esto ha quedado en evidencia en muchas de las provincias, en varias provincias, en general, sobre todo ni hablar en las que tienen, ¿no es cierto?, las grandes transferencias discrecionales de parte del Estado Nacional, a costa de otras provincias, por cierto. Bueno, Neuquén, por ejemplo, es una de las provincias que tiene el transporte público más caro en el país, pero ahora esto se está viendo empeorando, ¿no?, en otras provincias, donde van a llegar incluso los montos a 1.100 pesos. Por ejemplo, se habla en el caso de Córdoba, una provincia en el caso de Córdoba que tiene su transporte, se utiliza un promedio de 600.000 pasajeros por día. Ese es el promedio, una cantidad enorme. El transporte de pasajeros lo que genera, ¿no es cierto? Porque una aclaración antes con respecto al transporte en Córdoba, sí, que es, creo que alrededor de un 20% más lo que se gasta por pauta estatal, únicamente de la provincia, sin contar pauta municipal de las diferentes regiones, que es lo que se gasta en transporte, en toda la provincia. Exactamente, eso es una de las en transporte de todas las municipalidades, de todo, digamos, tanto transporte de las ciudades como transporte de interurbanos, etcétera. Todo ese gasto es inferior a lo que se gasta únicamente en el sector provincial en pauta publicitaria. Exactamente, la publicidad de propaganda, digamos, gubernamental. Si sumamos lo que es publicidad adentro de las provincias, como por ejemplo la barbaridad que gasta, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, la capital de la provincia, en publicidad, ya se nos va a el triple más o menos de lo... Había leído, creo que eran 26.000 millones de pesos. Sí, no, es una locura. No recuerdo la cifra exacta, pero bueno, sí es enorme. Por eso decía, es mucho más de lo que se gasta en transporte. Exorbitante las cifras y los montos, ¿no? Ahora, lo que quería dejar en claro es, por un lado, hacer referencia a eso, a este desastre económico que, bueno, tienen las provincias en gastos exorbitantes. Por un lado, esa crítica fuerte, porque acá no pasa por ver si el transporte debe o no subsidiarse. El transporte debe subsidiarse de acuerdo a lo que uno puede investigar, a lo que uno ha leído, porque no existe. Es en el mundo que el transporte se subsidia, en el mundo. Ese es uno de los puntos importantes
esto va dirigido a todos, ¿no? A los distintos colores políticos, porque por un lado aplauden alguna medida por la pelea política que puede existir dentro del Congreso entre el gobierno nacional y el gobierno de las provincias, pero sí, efectivamente debería subsidiarse el transporte público. ¿Quién lo debería subsidiar? ¿Las provincias o el Estado Nacional? Bueno, hay casos y casos diferentes en distintos países del mundo. Y eso es lo que quería decir. En su momento lo afirmó Guillermo Dietrich, un ministro de Transporte de la época del gobierno de Macri, buen ministro en lo que refiere a su labor en aquel momento, donde él mismo lo afirmó y contó en su momento una anécdota de que el transporte se subsidia, en referencia a esta cuestión de que se hacía propaganda y se temía de que el transporte fuera finalmente quitado los subsidios. Él mismo se encargó en aquel momento de desmentirlo, ya que en el mundo países como Estados Unidos, países de Reino Unido, Inglaterra, Finlandia, Alemania, España, ya sean ciudades autónomas, provincias, estados o el Estado Nacional que financie el transporte público, lo hacen unos o lo hacen otros o lo hacen de manera combinada. En el caso de Alemania lo hace el gobierno federal. Hay acuerdos que se realizan, se subsidia también, por ejemplo, lo que es el combustible, el diésel, todo para abaratar los costos y subsidiar gran parte, incluso en países, por ejemplo, en lo que es Estonia, la ciudad de Tallinn, la que es la capital. En el año 2013 fue la primera capital de la Unión Europea en hacer que sea gratuito. Estamos hablando de ejemplos extremos, ¿no? Donde el transporte público es absolutamente gratis. O por ejemplo en Luxemburgo, ¿no? Otro caso de donde el transporte es gratis. Pero no significa que... Y que son economías que no están con 50 y pico % de pobreza como es la nuestra. Sí, exactamente. Eso digo, no significa... Estoy hablando de ejemplos de que si se puede llegar a ese punto ideal, se puede. Se puede de acá a un tiempo, pero y eso no quita no quita para nada de que no deba irse al otro extremo de desfinanciar absolutamente, ya que en el mundo, como les decía, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Brasil, el mismo Brasil subsidia el transporte, y aparte de los beneficios, no sé si ahora querías aportarme algo antes que continuar. Quería preguntarte justamente eso, por lo que estoy viendo no tenemos registros de naciones prósperas que no financien el transporte público, por lo que estoy entendiendo. No, para decir claro, exactamente. Así, resumidamente es esto. Ahora, ¿qué pretende, vos quizás Alejandro sepa, qué pretende el gobierno en ese sentido, digamos? En realidad lo que está haciendo el gobierno es sincerar un gasto que tendría que haber sido de las provincias. Que, a ver, si el subsidio corresponde estar a cargo de las provincias, pero la provincia le está pidiendo al Estado Nacional que elegir el dinero que va a utilizar para esos gastos, entonces no lo está financiando la provincia, sino que lo está financiando el Estado Nacional. Entonces, básicamente lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, si las provincias quieren seguir sosteniendo este esquema de subsidios, entonces recorten los gastos de la propia provincia, como pueden ser los gastos que dan a recitales, los gastos que dan a cantidad de empleados públicos que tienen adentro de la provincia, bueno, que recorten de ese lado y que utilicen el dinero de otros lugares para seguir financiando estos subsidios. Claro, yo lo pregunto porque, por ejemplo, muchas veces se escucha que dicen, Milei quiere desfinanciar el transporte público, que sabemos que es una necesidad y que no cualquiera puede pagarse hoy un auto para ir a trabajar, pero digo, me parece que también es justo, creo que es justo decir, plata para financiar el transporte público hay. Lo que sucede es que hay gobernadores que no quieren, por ejemplo... Que no quieren recortar otras partidas para... No quieren recortar, por ejemplo, lo que es las campañas de propaganda de sus propias gestiones. Es decir, bueno, dejen de financiar la propaganda a sí mismos y empiecen a financiar el transporte público. Exactamente. Entonces, digo, en el caso, por ejemplo, puntual, Córdoba fue notorio. Córdoba, por ejemplo, cobra impuesto más alto, por ejemplo, al combustible. Entonces ya de por sí ya tenés ahí todo lo contrario a eso, digamos. Por lo tanto, lo que yo quiero decir con esto es, ya tocamos el tema de las provincias por un lado, lo que quiero decir es justamente aclarado y concluido de que se debe subsidiar el transporte público. Aparte se han realizado estudios y se han encontrado los beneficios. Esto también se ha visto en Europa. Caso, por ejemplo, la ciudad de Dunkerque en Francia, por ejemplo. Te puedo citar un ejemplo de los tantos que hay, donde se ha visto la economía, ¿no es cierto?, de estas ciudades, de estos municipios, de estas
provincias o estados, digamos, que se han visto beneficiadas. Lo que genera el transporte público es la movilidad de la economía, mantener en movimiento la economía del país. El transporte público lo utiliza todo tipo de clases sociales, principalmente las clases menos pudientes, son quienes trabajan en una casa. Ahora, lo que sí me parece correcto, el planteo que está haciendo el gobierno, de decir, bueno, si las provincias van a dejar de financiar el subsidio general, ¿no?, del transporte, en todo caso que se le asigne a aquellas personas que realmente necesiten un transporte, porque es verdad que una persona que hoy en día está ganando una fortuna no necesita que el Estado esté financiándole su transporte en colectivo, tanto colectivos urbanos como interurbanos. Dígase, por ejemplo, gente que se va a las sierras de vacaciones en colectivo. Claro. Y que, bueno, no necesita, digamos, estar siendo financiado ese pasaje por el Estado. Distinto es el peón que tiene que irse al interior a trabajar para poder subsistir, y que no, digamos, que ese pasaje le implicaría una gran parte de lo que está ganando. Y no es lo mismo, trabajo. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco una familia que tiene varios hijos que están en edad escolar y que tienen que utilizar el transporte público. Exactamente, que por ahí sí existen ciertos abonos escolares, que eso es lo que debe implementarse de la mejor forma, porque también es cierto que el transporte público no puede salir $1, por decir $1, 1.100 pesos, digamos, lo que puede llegar a salir todos los días un trabajador que lo que tenga que pagar. Claro, sería un pasaje de ida y un pasaje de vuelta. Exactamente, ¿no? Y estamos hablando también de una crítica, quiero terminar con ese punto, de la crítica a si no se va a subsidiar a nadie, tampoco se lo haga la provincia de Buenos Aires, porque tampoco es culpa nuestra que ellos tengan que tomarse claro, pero colectivos. Es que también, digamos, si es responsabilidad de las provincias, que se hagan cargo las provincias, y que después no ande, por ejemplo, Schiaretti quejándose en el debate presidencial de que Córdoba pague el pasaje más caro, cuando él era gobernador de la provincia de Córdoba y nunca hizo nada para abaratar los costes del pasaje. O por ejemplo el caso, como decía de Buenos Aires, donde si se va a subsidiar el 55% por tener la tarjeta SUBE, que Córdoba la pidió en su momento, y según de hecho Córdoba no la pidió a la tarjeta SUBE porque se separó del sistema que iba a ser nacional SUBE, para tener un sistema propio, justamente porque estaba defendiendo intereses particulares del gobierno acá en Córdoba, que querían tener un sistema propio para poder controlarlo ellos, y vaya a saber qué negocio tendrían por detrás de tener un sistema propio que no quisieron implementar el sistema nacional. Esto lo digo porque un funcionario que es el secretario, no me acuerdo quién fue quien lo dijo exactamente, lo escuché en una entrevista que dijo, Córdoba pidió en su momento hace varios años durante el gobierno del kirchnerismo, bueno, pero más allá de eso no importa, no es el punto ese. Lo que quiero decir es, finalmente, sí se encuentran muchísimos beneficios y debe ser... Te digo, no, bueno, pero te digo, pero para que no se pase el tema, vos fíjate la entrevista de Yarlora, sí, bueno. el error que cometió, el furcio que cometió, y te vas a dar cuenta por qué no tiene el sistema SUBE. Sí, más allá que tampoco me agrada ese transar que quiso decir y que no dijo, bueno, ahí está el motivo. Tampoco me agrada el sistema SUBE o este tipo de sistemas donde vos todos tus datos biométricos entregas absolutamente todo, ¿no? Que es muy peligroso porque, eso ya lo sabemos, bueno, lo hemos tratado en su momento, es el control absoluto del ciudadano directamente, pero bueno, fuera de eso, lo cual no estoy de acuerdo, y tampoco se obligue a la gente en Buenos Aires, más allá de que estoy en contra de ese subsidio del 55% a la gente, pero que se la obligue a tener que tener la tarjeta SUBE para que adquiera ese descuento. Incluso, como decíamos, ¿no? Un trabajador va a adquirir con la tarjeta SUBE en Buenos Aires, sí, pero lo va a adquirir también un pibe que va a juntarse con los amigos en tal lugar. La idea justamente es que mediante ese sistema que identifica a las personas individualmente, se pueda separar a las personas que necesitan el subsidio de las personas que no. Bueno, se pueda, mientras tanto no es que está así funcionando en este momento, eso es lo que quiero decir, no está funcionando así en este momento, pero bueno, fuera de eso, más allá, también es cierto, la última, para finalizar, lo que es la crítica, ya hice la crítica a la provincia, dije la conclusión de que se debe subsídielo quien tenga que subsidiarlo, pónganse de acuerdo. En Londres lo subsidia el Estado, el gobierno de Londres. Digo porque también hay quienes les gusta hablar de ejemplos de países del primer mundo cuando les conviene, y hablar de Inglaterra y del Reino Unido y de Estados Unidos y de los países ingleses cuando les conviene, pero cuando no les conviene no se dan cuenta de
de lo que es la política en allá, de lo que refiere a los subsidios. Y el último es la palabra. La palabra es importante. Esto critica al gobierno nacional, al gobierno en este caso de Milei, porque la palabra fue una promesa lo que él hizo de que no se iban a tocar los subsidios. Y esto es una promesa que molesta en el sentido de que más allá de lo que se tenga que pagar y cuánto vayas a salir a terminar... es que en realidad los subsidios no los eliminó él. Él lo que hizo fue decir a las provincias que lo paguen con sus cuentas, digamos. Pero él dijo que no iba a tocar los subsidios. Y es que él no los está tocando. Tocó el fondo. No, está diciéndole a las provincias que lo paguen por sí mismo. Bueno, pero tocó el fondo cuando le dijeron... Está grabado. Bueno, pero igual, de todas maneras. Mira, vamos a decir. Eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? No vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. Claro, pero por supuesto, pero el tema es que no los está tocando. Pero no está pasando. Porque son responsabilidad de las provincias. Claro, pero entonces las provincias son los que están eliminando el subsidio. Nadie le impide a Córdoba seguir subsidiando el pasaje. Por eso, más que el propio gobernador, en este caso Martín Chayora. Pero vos sabés que existe el fondo que subsidiaba esto, una parte de la nación, y las provincias también ponían ese dinero. Ese fondo se tocó. Efectivamente, se tocó. Es que justamente, pero porque les está diciendo, bueno, si es responsabilidad de las provincias, que se haga cargo de las provincias. Una falta de criterio en lo que refirió a que no iba a tocar las tarifas de lo que es el transporte hasta que se mejore la economía. Es que él no las está tocando, las están tocando las provincias. No, bueno, las están tocando las provincias, pero él tocó el fondo, por lo tanto se convierte y se transforma ese problema, se traslada a las provincias. Que yo no digo que... Es que las provincias tendrían que estar haciendo los ajustes para que eso no se modifique. El problema es que las provincias prefieren que la gente pague más caro el pasaje y que no puedan utilizar el transporte público para ir a trabajar, a que se recorten los gastos que ellos están teniendo superfluos por todos lados. Entonces no es un tema del gobierno nacional eso, bueno, es un tema de las provincias. El fondo compensador al transporte público, que es de la nación, deja de existir. Claro. Ahí está. Podríamos hacer una encuesta acá que los comentarios nos digan quién tiene razón, si Alejandro Ramiro. A ver, el fondo compensador... el fondo compensador desapareció, pero no debería... Claro, pero no debería haber existido porque teóricamente es responsabilidad de las provincias. Pero entonces decirlo antes de en la campaña, decir, voy a sacar el fondo compensador y que las provincias se hagan cargo, pero no digas que no, porque la gente lo interpreta, yo lo interpreté y todo el mundo lo interpretó. Sí, bueno, en los medios se difundió de esa manera. No, se difundió como él lo dijo en el debate, eso es el debate contra Massa. Sí. Entonces es una falta, yo le preguntaría como periodista o le preguntaría a Adorni, disculpa, Adorni, Milei dijo lo siguiente acerca de esto. Bueno, de hecho se lo preguntaron. ¿Se lo preguntaron? Se lo preguntaron y lo que respondió es que el transporte es responsabilidad de las provincias y las provincias que deseen eliminar el subsidio lo van a eliminar, pero las provincias que no deseen eliminarlo pueden recortar gastos de otro lado para poder seguir sosteniendo el subsidio. Lo mismo deja de ser diferente a lo que era en la campaña. El fondo compensador existe hace años y dejó de existir porque Milei tomó esa decisión. Pero es lo único que no, está diciendo, a ver, todos los gastos que el Estado no deba por ley darle a las provincias, no los va a dar. Que las provincias recorten lo que tengan que recostar, pero lo que no esté obligado por ley el Estado a darle a las provincias, no lo va a hacer porque no hay dinero para darle a las provincias para todos los gastos. Forma parte de un pacto fiscal, por cierto. El mismo Cornejo dijo, es un pacto fiscal. Yo te estoy diciendo qué es lo que dice el Estado nacional con respecto al recorte de los gastos de las transferencias que se hacen a las provincias. Yo entiendo, a ver, porque acá si no se van a terminar matando el vicio. Lo que Alejandro está diciendo es, el Estado Nacional tiene una decisión. Perdón. No pasa nada, tranquilo. Lo que Alejandro está diciendo es que el Estado Nacional, en aquello que no esté obligado jurídicamente a cumplir y desenfundar en cuanto su peculio, su patrimonio, no lo va a hacer. Va a buscar ahorrar hasta el último centavo, que no esté obligado por ley. Entonces acá eso es lo que dice Alejandro, interpretando lo que Adorni... Yo citando justamente a Adorni en las últimas... Adorni, por eso. Lo que nos está diciendo Ramírez, en campaña se dijo X
que no iba a haber un toque en las tarifas y ahora las tarifas han reventado y han volado por los aires, y pues a mí también me afecta. Sí. O sea, no soy saben que ni pro Milei ni anti Milei. Para que la gente no se entienda, porque si no se están matando después en el chat, se están matando en los comentarios y se están matando ustedes. Ahora, lo que yo digo es, sí, es una forma cariñosa de decirlo, sabemos que estamos todo más que bien, pero lo que digo es, yo entiendo ambas posturas. Entiendo que el gobierno nacional tomó una decisión inteligente en cuanto a decir que Yarlora no se ponga a gastar 20.000 millones de pesos en su propia imagen, o que Larreto, quien está hoy en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, gasten plata en su propia campaña personal. Por eso empecé por ahí. Y gasten ese dinero en el transporte. Yo lo entiendo, estoy de acuerdo. En eso, muy bien el gobierno. También entiendo lo que plantea Ramiro, porque independientemente de las obscenidades que han hecho los gobernadores en sus provincias, es cuanto menos improlijo comunicacionalmente decir X en campaña y luego Y en gestión. Porque el bolsillo de los trabajadores no mejoró. Claro. ¿Empeoró? Claro, sí. Pero en todo caso, pero nuevamente, Ramiro, que yo acá sí me voy a inclinar un poquitito hacia el lado de Alejandro, y eso que no soy pro liberalismo, pero me inclino un poquito. Tampoco. No, pero digo, me inclino un poquito de eso porque sí. Más allá que tener razón que es una improlijidad lo de la comunicación. Y más allá, que también es cierto que ya lo advirtió, Milei en eso cumplió, dijo, la van a pasar mal si gano yo, y efectivamente la estamos pasando mal, estamos pasando ajuste. Ahora, para mí, si tengo que ver la responsabilidad de fondo, para mí, bueno, está en los gobernadores. Para mí. Para mí también. Porque de hecho, bueno, el gobernador pero no liberalismo. El gobernador que desee continuar con los subsidios, recortando otras partidas, lo va a poder seguir haciendo. No se eliminaron esos subsidios. Lo que yo estoy diciendo es... eso está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo que el fondo se eliminó. Sí. Ahora, ¿por qué era necesario el fondo? Porque las provincias no querían gastar dinero más en esto. No querían gastar lo que tenían que gastar. Aportar más. Entonces el Estado les regalaba dinero que no les correspondía regalarle para pagar eso. Por eso es lo que yo de manera indiscriminada, porque no era lo mismo lo que le daban a una provincia que lo que le daban a la otra. Ahora, para eliminar justamente esa injusticia de discrecionalidad que se le daba según los gastos de una o de la otra, igualmente, ese dinero se dijo, bueno, todo ese gasto que no sea obligatorio. Claro, sí, porque era parte de las empresas. Pero era dinero que debería haberlo estado dando la provincia, y que no lo estaba dando. Bueno, sí. Por eso te digo. Yo al principio lo aclaré. Me fui contra las provincias. Vamos cerrando, que estamos cortos de tiempo. Cerramos, yo solamente para que aclaro, porque van a decir, yo fui contra las provincias primero de entrada y critiqué los gastos. Sí. Y después dije, ejemplos, en Europa, en el mundo, que se subsidia. Por lo tanto, se tiene que subsidiar y alguien lo tiene que subsidiar. Si lo tiene que hacer subsidiar una provincia, como lo hace, por ejemplo, en la única forma de cambiarlo sería cambiar la ley, porque según la ley tiene que ser de esta manera. Por eso dije que Londres lo hace. No es el Estado nacional. Lo hace Londres. Pero en otros países lo hace el gobierno federal, como hace Alemania. ¿Quién lo tiene que hacer? Alguien lo tiene que hacer, porque la gente queda en el medio, queda como rehén. Entonces, lo que yo digo es, o lo hace uno o lo hace otro, y esto lo arreglan pronto, porque si no, es una falta a la verdad por parte del gobierno nacional en lo que fue la campaña, que eso queda para siempre, y lo otro son las provincias que, bueno, tendrán que después pagar el costo político también de este desastre y de esta falta de criterio con los gastos que realizan, que son absolutamente discrecionales, exorbitantes y... En cosas superfluas. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.